Damos gracias a Dios porque hemos tenido ya, creo que 2 meses de un estudio profundo. El libro de Romanos es un libro bastante profundo. El apóstol Pablo toca temas bastante que tienen que ver con el Antiguo Testamento, la obra de Cristo y cómo venimos al Evangelio. Y bueno, estuvimos viendo todo lo que era el tema del pecado y cómo actúa en la vida de nosotros ese viejo hombre, ¿verdad? Pero luego inmediatamente cambiamos a lo que era el Evangelio con Israel. El hermano José la semana pasada estuvo predicando sobre el Evangelio y Israel. Hoy vamos a continuar el capítulo 11 que el hermano lo empezó y esta vez vamos a profundizar un poquito con el Evangelio y el futuro de Israel. ¿Qué va a pasar con Israel? Y vamos por favor a el libro de Romanos capítulo 11. Este capítulo habla sobre el rechazo del Evangelio por parte de la nación de Israel cuando el Señor vino. Recuerde como cuando Juan el evangelista dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y ellos no recibieron el Evangelio. Y por causa de eso es que el Evangelio pasó por esa gracia inmerecida y esa misericordia a todos los pueblos no judíos, que la Biblia les llama gentiles, ¿verdad? No es que son muy amables, es un nombre, un gentilicio ahí, los gentiles, ¿verdad? Y esos pueblos no judíos recibieron justamente en Roma, ¿verdad? La capital del poder político del mundo en esa época. Ahí había una iglesia plantada por el hermano pastor y es a quien les está escribiendo. Vamos a leer los primeros 10 versículos, de Romanos 11, ya lo estamos, dice: por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. La frase favorita del apóstol ahí para hacer énfasis en que no es así. Porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo. Vea qué importante, Dios no rechazó a su pueblo. Es el pueblo el que rechazó a nuestro Señor, ¿sí? Entonces dice: al cual conoció de antemano. Pregunta: ¿o no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Dios contra Israel? Dice: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo presente, está hablando del presente de ellos hace 2000 años, pero sigue siendo también nuestro presente 2000 años después de que lo escribió el apóstol. Dice: así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierte en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Ok, este pasaje, los primeros 10 versículos que aborda el apóstol Pablo, tiene que ver con el hecho de que ese rechazo de Israel hacia el Señor no es permanente, es algo temporal. No es que va a permanecer de esa manera. Recuerden que Dios tiene un plan eterno. Ya el Señor sabía que la casa de Israel era casa rebelde, era difícil, que iban a irse en pos de los Baales, que se iban a ir en su idolatría. Claro, aunque el Señor eso lo sabía y aún así su plan no sufrió alteración alguna, el pueblo de Israel ha tenido que enfrentarse desde esa fecha, desde la antigüedad, ¿a qué? A la disciplina y al castigo de Dios. Lo mismo que el pueblo gentil, o sea, nosotros. Si nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, vamos a recibir la disciplina, porque como hijos vamos a recibir disciplina del Padre. Y ha sido una disciplina bien dura para el pueblo de Israel.
Hoy en día estamos viendo parte de esa disciplina. Cómo las naciones que han quedado ahí están ahorita en guerra, y ha sido así por los casi 80 años desde que se formaron como nación y que vimos cumplirse esa profecía ante nuestros propios ojos, ¿verdad? Y esa parte de que es parcial es porque hay mucho pueblo judío que ha creído en el Señor Jesucristo. Nosotros a veces le llamamos judíos mesiánicos, ¿sí? Que consideran a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, pero la gran mayoría no. La gran mayoría lo sigue esperando, ¿verdad? Y no quisieron reconocer. Y es increíble leyendo este pasaje cómo el apóstol se va a las antiguas escrituras, al Antiguo Testamento para nosotros, y saca los pasajes que hablan justamente de la obra de Cristo. Y yo digo, esa misma palabra ha estado escrita porque fue por los profetas, miles de años, y aún así siguen negando a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Pero bueno, todo está dentro del plan de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios escoge un pueblo? Y es que le salió como malo el pueblo al que Dios escogió. No, de ninguna manera. Eso no es así. Vea que si Dios escogió algo, Él no se equivocó al escogerlo. Lo que pasa es que el Señor ya entendía nuestra naturaleza humana, y en otros pasajes la Biblia dice que escogió al pueblo que tenía menos cultura, al pueblo que no tenía ni arte, al pueblo que no tenía ni siquiera un lugar. Escogió un pueblo de esclavos. Llegaron a Egipto y ahí fueron desarrollados. Algunos dicen que eran un poco más de 2 millones de personas para la época del Éxodo. O sea, estamos hablando ya de un pueblo, pero era un pueblo que no tenía ni gobierno, no tenía nada más que la servidumbre del trabajo. Y de ahí los tomó. ¿Para qué? Para que no se engrandecieran. Para que ellos, cuando entraran a la tierra prometida, no se fueran a sentir más que las demás naciones. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios por escogencia, por elección. Vamos por favor a Levítico 20:24. Levítico 20:24. Y de ahí luego saltamos al 26, dice el 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis su tierra, y yo la daré por posesión, una tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová, vuestro Dios, que os he separado de los pueblos. Vea lo que dice el 26. Me seréis santos, porque yo Jehová soy santo, y os he separado de los pueblos para que seáis míos. Qué bonito, ¿verdad? Ese título que tiene el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Es mi pueblo, así Él lo llamó. Ahora, esa escogencia del Señor, ¿qué fue? Que le escogió solamente por un tiempito, y cuando ya ellos se desviaron y cometieron todas las abominaciones que cometieron, siguiendo la idolatría, entonces el Señor los escogió solo por un ratito. Los escogió solamente por unos cuantos siglos, y ya después no. No, es que esa escogencia es eterna. ¿Cómo vemos eso? En Deuteronomios capítulo 4:20. Deuteronomio 4:20 dice: pero vosotros Jehová os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como en el día de hoy. Pasemos al 23, vamos a leer hasta el 31. Dice: cuidados pues, no sea que olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Se olvidaron o no se olvidaron? Sí, se olvidaron, ¿verdad? Pero el Señor les estaba diciendo, esto se lo dio al pueblo que salió, ¿verdad?, de Egipto. No estamos hablando ni siquiera de la época de la monarquía de Israel. Fueron muchos siglos antes de que existiera inclusive David y toda su casa. En ese contexto está hablando el Señor, dice, reitero el 23, cuidados pues, no sea que olvidéis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él ha establecido con vosotros, y os hagáis imágenes y o cualquier semejanza, como te ha prohibido Jehová tu Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, y os corrompáis, y hagáis imágenes, o cualquier semejanza, y hagáis lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, enojándole, yo pongo hoy por testigo a los cielos y la tierra. Vea qué solemne es la palabra que el Señor da.
pone por testigo a la creación, cielos y tierra, que pronto pereceréis, totalmente en la tierra hacia la cual cruzáis el Jordán para tomar en posesión de ella. Se lo está diciendo antes de que cruzaran a la tierra. Vea la presencia de Dios en los siguientes versículos. Vemos cómo el Señor es el Señor de todos los tiempos. Él conoce nuestra vida desde que estamos en el vientre de nuestra madre y todo lo que va a acontecer. Él les dice a ese pueblo en el 27, Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Jehová. Allí serviréis a los dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero cuando estéis allí y cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, ¿qué va a pasar? Lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu alma. Vea la parte profética en el verso 30. En los postreros días, cuando estéis en angustia y te sucedan todas estas cosas, volverás a Jehová tu Dios y obedecerás su voz, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Ya el Señor tenía todo el mapa de lo que iba a pasar la nación de Israel y le dijo que iban a ser esparcidos por todas las naciones. ¿Sabe qué es lo bueno de nuestra generación, hermanos y hermanas? Que ya nosotros podemos ver hacia atrás y sabemos que todo eso pasó. Tal cual el Señor lo dijo muchos miles de antes, ya se cumplió. Tal cual nos da certeza de que Dios con esto no está improvisando. Él tiene un plan para Israel y el Evangelio. Y dentro de ese plan estamos nosotros injertados, como vamos a ver. La iglesia que vino después de que el Señor hizo su obra acá y fue extendido mientras el pueblo de Israel está como en un estado de letargo. Tal cual es lo que el apóstol quiere establecer acá en este pasaje. Ahora, habla sobre el caso de Elías. Elías, por tiempo no podemos ver el pasaje, si usted quiere anotarlo, está en Primera de Reyes capítulo 19. Y Elías, cuando hizo toda la obra y destruyó todos los Baales y se levantó Jezabel, él tuvo temor y huyó. Y caminó y huyó y se metió en una cueva, ¿verdad? Y él al final le dijo al Señor, ¿qué estás haciendo ahí? Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Y él le dijo, Señor, es que quieren matar a tu pueblo y solamente he quedado yo y me persiguen para matarme. El Señor le dije, no se equivoque, Elías. Mire, no se equivoque. Todavía yo tengo 7,000 que no han doblado las rodillas. Siempre hay un remanente. Usted sabe que en el pueblo de Israel hay gente que está adorando a nuestro Señor Jesucristo hoy en día. En la propia tierra de Israel hay gente que hay un remanente del Señor. Son pocos, pero ahí están hasta que llegue el tiempo de la plenitud de los gentiles, que es el tiempo de la iglesia en el que estamos. Ahora, también habla sobre Isaías. Este sí lo vamos a leer porque es tal cual es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué el pueblo de Israel? Usted habla con un judío y ataca directamente, porque están como cubiertos, ¿verdad? No comprenden, pareciera que no entienden. Isaías 29:10, por favor. Esta palabra la toma el apóstol Pablo en ese contexto, esos 10 versículos, y dice, porque Jehová ha derramado sobre vosotros espíritu de letargo. La versión dice también de estupor. El estupor es un letargo, es un adormecimiento, es una pérdida de la capacidad que tenemos. Estamos en Isaías 29:10. Y ahí podemos ver que es ese espíritu el que Dios ha derramado sobre ellos, porque ha cerrado los ojos de los profetas para que no tengan visión y ha puesto cobertura sobre la cabeza de los videntes. Es decir, el Señor les ha cerrado la palabra a través de, como Él lo hizo por tantos siglos, profetas y visiones que tenían, y la palabra del Señor llegaba al pueblo. Pues bueno, inclusive para antes de que el Señor naciera en Belén, habían pasado 400 años de que había un silencio profético. 4 siglos, ya la gente ni se acordaba que existían los profetas. 4 siglos.
Y este espíritu es el que vemos hoy en día, tal cual está profetizado acá por Isaías. Están como en un estupor, perdieron la capacidad de comprender, la capacidad de entender, pero no para siempre. No para siempre. Va a haber un momento para eso. Ahora, y termina con David, una palabra muy dura. Una palabra muy dura, está en el Salmo 69. Es un pasaje totalmente mesiánico. David, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a leer primero del 22 en adelante. Salmo 69, este es uno de los pasajes clave de esta lección, porque tenemos que entender qué es lo que ha ocurrido con el Evangelio y Israel y cuál es el futuro de Israel, que es el centro de la lección de hoy. Dice Salmo 69, 22. Séales una trampa la mesa que tienen delante. Lo que es para bien, séales tropiezo. Oscurezcanse sus ojos para no ver, y haz que siempre tambaleen sus lomos. Derrama tu ira sobre ellos, y el furor de tu enojo los alcance. Quede desolada su casa. Está hablando de la nación de Israel. Y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron a quien tú heriste, y comentan el dolor de los que tú llagaste. Añade maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de los vivientes, y no sean contados con los justos. Vea qué palabra más dura está, y este texto, este salmo es el que está Pablo citando en el capítulo 11 sobre lo que le ha acontecido. Bueno, todos hemos tenido la oportunidad de estudiar la historia y conocemos muy bien lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Yo creo que nuestra generación vimos con el Holocausto, ¿verdad? Con el partido nazi y Hitler, cómo llegó a exterminar a más de 6 millones de judíos. Y podemos ver cómo esa desobediencia y esa infidelidad, ese tropiezo de la casa de Israel, ha costado muy duro. ¿Por qué? Porque en su plan eterno Dios no lo quería así, ¿verdad? Cuando Él les dijo, van a la tierra prometida, saquen a todos los pueblos que están ahí, ¿lo hicieron? No lo hicieron. No se casen con las mujeres de ahí, ¿lo hicieron? No lo hicieron. Y al final empezaron en una idolatría, y la idolatría en el pueblo de Israel duró siglos de siglos. Estamos hablando de Acera, de los Baales y de toda esta cantidad de deidades de los pueblos paganos a los que el pueblo de Israel siguió. Y podemos ver que esto les aconteció porque estaban como en ese espíritu, ¿verdad? Esa desobediencia. El Señor les dijo, ok, ¿quieren estar en eso? ¿Persisten en eso? Ok, vean lo que les espera. Pasaron siglos, vinieron a ser ya destruidos en su monarquía. Se terminó la genealogía de reyes, la monarquía, perdón, no la genealogía, la monarquía de David y su casa, toda la casa de Judá, y fueron deportados. Ya todos conocemos la historia, estuvieron 70 años en cautiverio, el templo destruido. O sea, es un total desastre, ¿verdad? Pero aprendieron la lección. Después del tiempo que fueron nuevamente el pueblo reconstruido, el templo, ya ellos empezaron ahora sí a invocar al Señor y ya no seguían a los Baales. Pero cayeron en otro tipo de problemas, ¿verdad? Al punto que siglos después, cuando viene el cumplimiento del plan de Dios con el Señor Jesucristo, no creen en el Mesías que ya estaba profetizado y le rechazan y ellos mismos le crucifican. En este mismo pasaje, ¿por qué David escribe tan duro? Que desolada su casa, que en las tiendas no haya morador, porque el 26 es clave, dice, porque persiguieron. ¿Por qué les dice? Todo eso les pasa porque persiguieron a quien tú heriste y comentan el dolor de los que tú llagaste. Vamos un momentito, por favor, a ese mismo pasaje, pero empezando del 20. Ahora vamos a ver por qué es que David está pidiendo esto. Muchos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 1000 años antes, en realidad. Dice el 20, la afrenta ha quebrantado mi corazón
y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciera de mí. Esta palabra es el Señor Jesucristo hablando proféticamente de David, inspirado por el Espíritu Santo, pero son palabras de nuestro Señor. Vea lo que dice: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciera de mí. Busqué consoladores y no hallé ninguno. Además, me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Podemos entender por qué la palabra del apóstol dice, ok, si la mesa que está servida, la mesa es símbolo de nuestro sustento, ¿sí? Y una mesa bien bonita, servida, como la que vamos a tener en un ratito, bien bonita, bien servida, eso es, pero está diciendo que más bien todo lo que son las cosas naturales, mundanas, es más, dice la palabra, podemos regresar un momentito ahí al capítulo, que aún las cosas que son buenas, a ellos no les sean para bien. Estamos viendo cómo el pueblo está totalmente en una circunstancia de angustia, de sufrimiento, y eso es lo que vemos con el pueblo de Israel. Y nosotros, ¿qué pensamos de eso? Jamás podemos alegrarnos. Jamás podemos sentirnos que somos superiores o que somos, mire, el judío y el no judío ante el Señor son exactamente lo mismo. Claro, el pueblo judío tiene la gran bendición de haber sido la elección, ¿verdad? De haber dado los patriarcas, de haber traído la ley, todo se lo dio Dios a ese pueblo. Nosotros hemos apropiado, recibido toda esa bendición a través de ellos. Nuestro Salvador es judío. Nació por designio, así, por plan de Dios. Amén. Entonces, vamos ahora a ver que, aunque han pasado todas estas cosas negativas, el Señor sigue siendo generoso, ¿sí? Amén. Sí, amén. Hemos visto cómo Dios ha preservado a su pueblo una y otra vez. Sí, claro. Podemos ver el milagro Claro. en el pueblo de Israel. Y ahí siguen persistiendo. Y vienen un frente, dos frentes, tres frentes. Y viene una nación y otra nación y otra nación y otra nación contra ellos. Y ahí están. Y estarán. ¿Verdad? Algo que usted nunca va a ver en las noticias es Israel cayó y fue derrotado. Eso nunca lo va a ver usted en las noticias. Va a ver que sí los van a invadir, van a haber muchos muertos, van a haber muchas cosas, pero siempre va a haber un remanente, porque el futuro de Israel está esperando a ese remanente de la casa del Señor. Entonces Dios es generoso en todo tiempo para con esa nación, y en su misericordia va a establecer próximamente nuevamente el pacto inicial que hizo con la casa de Israel. Ahora, toda esa dureza del corazón, entonces vino al pueblo judío, y el evangelio luego se extendió a través del apóstol a los gentiles. ¿Quién es el apóstol a los gentiles? Pablo, el que está hablando, ¿verdad? Y él empezó hacia todas las naciones fuera de Israel a traer la palabra, y es gente que creyó. Y es gente que recibió, fue buena tierra, buena semilla en la que germinó. Y utilizan la segunda parte, un pasaje muy muy bonito. Vamos a leer ahora del 11 al 24, que es el símil del buen olivo. ¿Todos sabemos qué es un olivo? Sí, es un árbol, de ahí viene ese aceite precioso, ¿verdad? El aceite del olivo. Y esa nación de Israel es el buen olivo. Vamos a ver varias cosas para que lo tengamos en mente cuando leamos este pasaje. Y esa raíz, ¿quién es la raíz? La raíz de David, ¿quién es la raíz? Es nuestro Señor Jesucristo, quien sustenta ese tallo, quien da la vida, la savia de vida, y es quien sustenta todas las cosas. Teniendo eso en mente, vean qué pasaje utiliza la figura del árbol Pablo para darnos algunas enseñanzas. Estamos en Romanos 11 y vamos a empezar a leer del 11 también. Romanos 11, del verso 11. Dice la palabra: pregunto, pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos, los israelitas, ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso
el fracaso de la nación de Israel en términos del Evangelio. Dice, es la riqueza de los gentiles, cuanto más será la plena restauración de ellos. El futuro de la casa de Israel, ¿cuál es? Restauración. Eso es el futuro de la casa de Israel. Se van a restaurar. Verso 13. Y a vosotros, los gentiles, o sea, está hablando ahora directamente a nosotros, los no judíos, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda yo provocar a celos a los de mi carne, o sea, a los otros judíos, porque Pablo era judío, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos, nuevamente Israel, resulta en la reconciliación del mundo, yo le agregaría el mundo entero, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Vamos a leer hasta el 24. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, esa raíz es nuestro Señor Jesucristo, es santa, también lo son las ramas. En Él tenemos heredad. Somos salvos y santificados por Él. Verso 17, y si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahora sí, imagínense ese árbol del olivo, y había unas ramas bien bonitas, y fueron desgajadas, es arrancadas. ¿Alguna vez te ha arrancado una rama grande? ¿Alguna vez ha hecho eso? No debemos haberlo hecho, ¿verdad? Sí, pero si usted alguna vez ha agarrado eso, usted ha visto cómo se desprende del tallo, ¿verdad? Eso, dice que fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Quiero que se ubique en que hay un árbol plantado. ¿Quién plantó ese árbol? Nuestro Dios. Es un árbol del olivo, sustentado por la gracia de Jesucristo. Y nosotros somos por ahí un olivo, sí, pero silvestre. ¿Cuál es la diferencia entre un olivo silvestre y un olivo plantado? El que es plantado es cuidado. Alguien se tomó el tiempo de tenerlo, ¿verdad? De chinearlo. El silvestre está ya abandonado en la selva. Nosotros somos ese olivo silvestre que estábamos por ahí, que en algún momento alguien los tomó y tomó esas ramas y nos vino y nos injertó en el buen olivo. Esto es lo que está Pablo enseñándoles a ellos. Ustedes no son esas ramas que fueron desgajadas por aquello de que quieran jactarse. Ay, es que pobrecito, sí. Las ramas de Israel, primero fue la casa de Judá, luego fue la casa de Israel en el norte, fueron desgajadas esas ramas, ¿verdad? Y luego, tú siendo un olivo silvestre, imagínese usted que eso es una matita ahí alrededor de algún bosque por ahí, sí, sigue siendo olivo, pero ahí está, a la mano de Dios, a la naturaleza, es lo que está diciendo. Ha sido injertado, todos entendemos la palabra injertado. ¿Quién de aquí es un maestro botánico? ¿O maestra botánica? ¿Quién de ustedes ha desarrollado ese arte? El arte de agarrar esa... Nadie, ninguno, sí, ¿verdad? Ok, definitivamente, por acá. Ok, bueno, resulta ser que el injerto, bueno, sí, la gente que trabaja con matitas y todo eso tiene que tener cuidado, pero el injerto, esta palabra es muy importante, porque no es así nomás como se hace un injerto. Se requiere mucha capacidad, porque primero, donde fue desgajado, primero tiene que quitarse un pedazo para poder usted poner la otra rama. ¿Ve por qué la nación también de Israel había sido quitada? Para darnos campo, para entrar nosotros. Y luego viene el Señor, agarra ese olivo silvestre, quita esa rama y nos pone. Yo vi... A raíz de esto tuve que ver algunos videos ahí en YouTube, me sorprendí mucho porque la forma en que lo ponen, tienen que calzar la savia y la corteza y todo esto, luego los tienen que envolver porque se puede infectar, es todo un cuidado. Bueno, con ese cuidado y con ese amor es que el Señor ha hecho que nosotros seamos injertados en el buen olivo. Y esa rama, una vez que ha pasado tiempo, ya crece y se desarrolla y se potencia con el árbol como tal. Eso es lo que está diciendo acá. Verso 18. No te jactes contra las demás ramas, nosotros las ramas silvestres, porque aunque te jactes contra de ellas,
no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Ah, ok, no es la rama la que manda, es la raíz la que manda. Es nuestro Señor Jesucristo, amén. Qué bueno. Así que toda la gloria, ¿para quién es? Para Dios y para nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y ahora dice el 19, entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, como tomando un alarde, sí, quitaron estas ramas para yo meterme ahí. Ah, ok, pero entonces vea lo que dice el apóstol. Está bien, está bien, sí, fueron quitadas para que usted entrara, porque ese era el plan de Dios. Pero les dice el apóstol, está bien, en el verso 20, por su incredulidad fueron desgajadas, sí, porque fueron incrédulos los israelitas. Pero tú, por tu fe, estás firme, por eso es que fuiste injertado, por esa fe. Estoy parafraseando, ¿verdad, hermanos? Entonces dice aquí, pero tú, por tu fe estás firme, no te ensoberbezcas, sino teme. Si no teme, de verdad que hay que darle gracias a Dios, que en su misericordia te agarró como una ramita y te llevó al árbol cuidado, no al árbol abandonado que está ahí tirado en el mundo, en la selva, ahí donde nada, sino te sacó y te plantó ahí, junto con el buen olivo. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, esas ramas naturales eran las ramas propias del buen olivo, eran las ramas de Israel, ¿verdad? Si no las perdonó a ellas, que eran las naturales, o sea, es decir, eran las propias del árbol, cuidado, dice, a ti tampoco te perdonará. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Considerad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. O sea, vea que Israel ha sufrido mucho por sus transgresiones. Pero la bondad ha sido para contigo. Y si permaneces en su bondad, de otra manera tú también, dice, si permaneces en su bondad, de otra manera, es decir, si usted no está en la bondad de Dios, tú también serás, ¿qué? Cortado y desgajado. Hermanos, a veces como cuesta que desde la casa aquí, cuando predicamos, desde la casa de Dios estamos invitando a la gente, venga a la iglesia, congréguese, busque de Dios, acérquese a Dios, y la palabra va un domingo, y otro domingo, y otro domingo, y otro domingo, y aún así no hay manera de que las personas escuchen, ¿verdad? Esas personas simplemente van a sufrir exactamente lo mismo, porque Dios da la gracia tanto a Israel como a su pueblo, pero también como le dio castigo a Israel, le va a dar castigo también al gentil que no está caminando en su bondad. Verso 23, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. ¡Qué maravilla! Israel ha sido desgajado de ese tallo que es el buen olivo, pero el Señor no solo agarra una rama, nosotros, de afuera y la pone, sino las propias ramas que fueron caídas, que fueron arrancadas, las que eran propias de ese árbol, el Señor va a otra vez a volverlas a poner. Ese es el futuro que le espera a la nación de Israel. Ellos van a ser nuevamente injertados y no les va a costar ahí injertarse. ¿Por qué? Porque formaban parte de ese buen árbol, fueron quitados por un tiempo, pero el Señor nuevamente los va a poner y los va a curar. Como hace el maestro botánico que estuve viendo, que les pone ahí una cinta y los cuida y los chinea hasta que quedan otra vez después de un tiempo y usted ni nota que ahí había un corte y había otra vez. Van a ser nuevamente integrados en el árbol. Ese es el futuro de la casa de Israel. Verso 24, pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, un árbol con otro ADN, aunque fuera de la misma familia, injertado en otro, ¿verdad? No es lo mismo, no es natural. No es lo mismo que usted pegue una rama que se le cayó al mismo árbol, que agarre una de otro lado y la ponga. Eso es lo que quiere el apóstol darnos a entender. Y a través de este ejercicio podemos entender realmente lo que somos en Cristo Jesús. Somos injertados, fuimos llamados. Igual la nación de Israel va a ser reinjertada otra vez. Y los dos vamos a formar. Qué bonito cuando la iglesia del Señor esté totalmente terminada, porque la iglesia sigue aumentando cada día, ¿verdad? Y los últimos en llegar, ¿quiénes van a ser? Los hermanos judíos.
Y ahí va a estar toda la congregación del Señor. Los judíos, que empezaron ellos primero, pero al final van a ser los últimos. Porque así, el plan de Dios siempre se va a cumplir, de una u otra manera. Aunque hayan sido así, casa rebelde, se van a cumplir. Y termino el 24 dice, pues si tú fuiste cortado, olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, en su propio árbol? Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Romanos 25, ya ahora sí nos dicen, después del ejemplo del olivo, concretamente qué es lo que tiene planeado el Señor. Ahí mismo en el 11:25 dice, hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Está completada la plenitud de los gentiles? ¿Qué opinan ustedes? Estamos casi, pero falta para llegar a esa plenitud, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Pero hemos podido ver 2000 años hacia atrás, cómo el Evangelio ha pasado a través de todas las diferentes, la Edad Media, ha llegado a la modernidad, los imperios van y vienen y caen, pero su palabra permanece. Y esa palabra te alcanzó, mi hermano, nos alcanzó a cada uno de nosotros en alguna parte de la vida. Y si alguna persona nos está escuchando, ¿verdad?, a través de los medios, todavía estamos en esa oportunidad, en esa ventana que Dios ha abierto para poder ser injertado hasta el tiempo de la plenitud. Pero también tenemos que hacer la advertencia de que es un tiempo finito. Él dice hasta que se cumpla ese tiempo. Ya después es otra historia, ¿sí? Vamos un momentito a Isaías 59:20. Isaías 59:20. Un par de versículos y con eso termino. Isaías 59:20 dice, entonces el Redentor vendrá a Sión. Redentor, Salvador, Mesías, ¿verdad? Vendrá a Sión. Y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión, Jehová les dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. Entonces el Redentor, ¿va a llegar o no va a llegar? ¿Va a llegar a quién? Sión. Sión es otro nombre para llamar a Israel, ¿sí? Y dice a los de Jacob, que es otra forma también de referirse a la nación de Israel, ¿verdad? Jacob su padre, uno de los patriarcas, dice, y en el verso 20, a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión. Algunos se van a arrepentir, pero no todos. No todos se van a arrepentir. Pero el Señor sigue dando ese espacio. Y esto lo profetizó Isaías otro montón de siglos antes de la venida del Señor. Ahí mismo en Isaías, en el 29:7, un poquito para atrás, en el 29:7, en Isaías, 27:9. Isaías 27:9 dice, de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob. Cuando hablamos de Jacob, no está hablando de Jacob la persona, está hablando de la nación de Israel. Y esto eliminará su pecado, que él ponga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, de modo que no vuelvan a levantar árboles rituales a acera, ni altares de incienso. Cuando el Señor, esta acera es, por cierto, una diosa de la antigüedad y se representaba como un árbol. Se representaba a sí misma como un árbol. Y dice que va a ser quitada la iniquidad. O sea, el Señor va a perdonar toda esa incredulidad. Al que quiera arrepentirse, como lo acabamos de leer, de todo el pueblo judío. Zacarías 12, 9, 10. Ya viene la culminación a través de Isaías y a través de Zacarías, cómo Dios va
a restaurar el buen olivo y va esas ramas nuevamente a ser reinjertadas. Zacarías 12, 9, 10 dice: en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Hay naciones ahorita contra Jerusalén? Montones. Montones. En aquel día, está hablando del futuro Zacarías, que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Quién va a pelear por Israel? El Señor. Él va a buscar, dice, destruirlos. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu ¿de qué? De gracia y de súplica. Otras traducciones dicen de oración. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por el único hijo. Algunas versiones dicen y verán a mí, al que traspasaron. Las versiones son muy enfáticas, hablando el Señor, diciendo, ustedes me traspasaron y me van a ver. Está hablando del tiempo cuando el Señor va a venir en las nubes con toda su gloria y todo ojo le verá. Y entonces en ese momento vendrá el cumplimiento que está aquí, que estamos leyendo aquí en Zacarías, y lo van a ver, dice, y van a ver al que traspasaron. Ahí es donde va la nación a entender ya de una vez y para la eternidad que el Señor Jesucristo es Dios y Mesías de ellos y será quien le restaure. Pasamos al 13, 8. Ahí siempre, en Zacarías 13, un poquito más adelante, 8 y 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán exterminadas en ella y se perderán. 2 partes de 3 serán exterminadas en ella y se perderán, pero una tercera parte quedará viva en ella. Y meteré a aquel tercio, vea la misericordia de Dios, en el fuego. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé. Yo les diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. No podemos atrevernos a saber cuántas personas van a hacer estas, pero está hablando de 3 partes. Dice 2 se van a perder. Una, ahorita más o menos hay como, creo que 6 millones, no sé si todos los habitantes en Israel, obviamente son israelitas de sangre, pero digamos que fueran 6 millones, 4 millones se van a perder. Sí. Solo 2 van a invocar el nombre del Señor. Y vea cómo el Señor restaura, donde dicen, ellos van a decirle, Jehová es mi Dios, pueblo mío, es lo que les va a responder el Señor. Ese es el futuro que nos espera. Y nosotros estamos en toda esta historia injertados, sí, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, para poder juntamente en ese tiempo estar con el Señor para siempre. Qué linda esa palabra, ¿verdad? El capítulo termina con una doxología. Todos sabemos lo que es una doxología. Son unas palabras de alabanza y de gloria a nuestro Dios. Y así termina el apóstol Pablo. Por tiempo no podemos verlo ahora, pero termínenlo, léalo con calma esta semana. Va a encontrar muchas cosas, las referencias que hace el Antiguo Testamento. Pero hemos aprendido realmente qué es la iglesia, qué es la nación de Israel y cómo el Señor tiene un plan, un solo plan para ambas naciones. ¿Sí? Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. No nos cansamos de encontrar el camino, Dios. Todo lo has trazado, lo has dejado establecido a través de tu santa palabra, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos caminar, aumentar nuestra fe, sabiendo, Dios, que perseverando estamos acercándonos cada vez más a ese día glorioso, en el que tanto la nación de Israel como tu iglesia, tu pueblo, Señor, podemos estar ya juntos para siempre contigo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Haz la rema en nuestro corazón, que podamos ser agradecidos, que podamos atender, Señor, a esa bondad tuya, como decía el apóstol, de saber que en gran amor y gran misericordia nos has injertado, Señor, como parte de ti, Señor, como hijos tuyos que somos. Te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.